Ya, ahí está grabando. Entonces, muchachos, el primer comando con el que vamos a partir respecto del tema de particiones es fdis -L. Eso nos va a permitir visualizar nuestros discos duros. De aquí podemos ver que nuestro segundo disco duro lo reconoce como dev SDB. De ese tamaño, con esa cantidad de sectores. Entonces, recuerden que si invocamos el comando fdis seguido de el disco que quiero particionar, inmediatamente eso construye un esquema de particionamientos master boot record sobre el disco. Eso significa que puedo tener como máximo 4 particiones. Por lo tanto, para cumplir con lo que dice ahí en el ejercicio, tenemos 6 particiones utilizables. ¿Sí? Como puedo tener solo 4, debo crear 3 primarias y una extendida. Y esa extendida la debo subdividir en unidades lógicas. Entonces, le damos fdis. Si ustedes no se acuerdan de los comandos, letra M, y habíamos dicho la clase pasada que íbamos a utilizar N para nuevo, P para ver que efectivamente se creó la partición. Si se equivocaban, con la letra D podían eliminar. W para guardar los cambios. Más adelante vamos a ocupar también esa y esa. Entonces, presiono la letra N para decir que la partición va a ser nueva. Me pregunta qué tipo de partición quiero crear. Por defecto es la letra P. Entonces coloco P para decir que la partición es primaria. La partición 1. Acepto el primer sector propuesto dándole Enter. Luego parto con el signo más, el tamaño de la partición y luego la unidad. Recuerden que la letra que representa la unidad debe estar escrita en mayúscula. P para imprimir y ahí tengo mi primera partición. N para nuevo, P para primaria, la partición 2. Acepto el primer sector, signo más, 1 GB también para esta. N para nuevo, P para primaria, la partición 3, y esta es de, acepto el primer sector, y es de 2 GB. Ahí tengo las 3 primeras. Cuando se trata de la partición extendida, E para extendida, debo aceptar el primer sector propuesto y también el último, ya que la partición extendida debe abarcar todo el espacio disponible que me queda en el disco duro. Si ustedes se fijan, este disco termina en el sector ahí 2097-1520 y aquí tengo el 2097-1519. Estoy al final del disco. Voy a presionar la letra N para crear la siguiente partición y fíjense que ya no pregunta si es primaria o extendida, porque ya cubrí las 4 particiones. Lo único que comienza a hacer ahora es subdivisiones de la partición extendida. ¿No me refiero a eso cuando le dio consultor, le dio N? ¿Le dio activoso? No, eso es P. P para visualizar la tabla de particiones. N para la nueva. Pero cuando le da la N, ¿a usted no le salió el mensaje si quería primaria o secundaria? No, porque ya las cubrí las 4 particiones. Tengo 1, 2, 3 y la cuarta es la extendida. No puedo hacer más particiones para efectos de la tabla de particiones, que eran 4 registros.
Entonces, acepto el primer sector propuesto y ahora voy con los tamaños. El siguiente tamaño dice que es de 1,5 gigas. El particionador no acepta ni la coma para escribir 1,5 y tampoco acepta el 1.5. Debo expresarlos en megas. Por lo tanto, si yo tomo esta cosa, tengo 1,5, esto es gigabyte, lo tengo que llevar a mega. Un giga tiene 1024 megas, por lo tanto 1,5 es eso por eso y me da 1536 megas. Si alguien lo llega a multiplicar por 1000, eso está malo. ¿De acuerdo? Entonces digo 1536 megas. P para imprimir, ahí tengo la partición número 5, es decir, la primera unidad lógica. N para nuevo, tomo el primer sector propuesto, más 1536 megas, tengo la segunda, y me queda la última. Acepto el primero y este es de 2G. P para imprimir, ahí tengo todas mis particiones, W para grabar y estamos listos con el tema del particionamiento. Si quieren, usando el comando fdisk -L del disco dev sdb, puedo ver que ahí están todas las particiones de ese disco. Como voy a formatear, ¿sí? Como voy a formatear, recuerden que el kernel debe haber actualizado su tabla de particiones. Como es un disco distinto del disco donde está montado el sistema operativo, y es un disco que estaba vacío, si yo hago un cat proc partition, que es el archivo donde el kernel deja la copia de la tabla de particiones, me voy a dar cuenta que el disco SDB tiene las 7 particiones. ¿Ya? Dime. ¿Cuál era el comando? Cat, que me permite visualizar el contenido de un archivo. ¿Qué archivo? Ese. Vamos, y ese es un archivo que contiene una copia de la tabla de particiones. Dime. ¿Con la Q guardas algo? Con la Q solamente sales. Con el W sales y grabas. Entonces, ya que confirmé que el kernel reconoce las nuevas particiones sobre ese disco, puedo comenzar a formatear. Y vamos a formatear de acuerdo a una tablita que tenía yo creada por acá. Que no la tengo. No importa. Vamos a decir que la primera partición va a tener sistema de archivo extendida 4. Entonces, mkfs -t, que es para definir el tipo de sistema de archivos, digo que va a ser extendida 4, -v me permite identificar o definir el tamaño del block size.
y vamos a decir que el bloque va a ser de 1 kilo. Menos L mayúscula me permite inmediatamente durante el proceso de formateo definir una etiqueta para la partición. Y vamos a decir que esta va a ser la partición 1. ¿Y cuál es la partición que voy a formatear? La de SDB1. Es muy probable que yo les pida que me muestren que efectivamente el tamaño del block size no es el tamaño por defecto, sino el tamaño que nosotros definimos. ¿Cómo puedo ver algunas características del file system? Usando un comando que se llama dump to fs. Y le entrego la partición de la cual quiero obtener información. Esta salida es súper grande. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mediante tuberías le entregamos la salida del comando dump a el comando grep y le decimos que busque algo que dice block size y me dice que el tamaño del bloque es de 1 kilo, 1024 bytes. Una vez que tengo formateada la partición, debo proceder al tercer punto antes de usar el disco, y ese era el montaje. Para poder montar una partición necesito asociarla o vincularla con un directorio. Ese directorio se transforma en el punto de montaje de la partición. Entonces, vamos a crear un directorio bajo el directorio raíz y le voy a poner part-1. Hecho eso, puedo ejecutar el comando mount, que me va a permitir vincular o asociar la partición de SDB1 con ese directorio. Para verificar que efectivamente esto quedó montado, el comando que se utiliza es el comando mount. Y ahí al final está la partición que nosotros montamos. Igual que de antes con el comando dump. La salida de esto yo se la puedo entregar mediante tuberías al comando grep y le digo que me muestre lo que diga part1 y ahí tengo la información. ¿Qué es lo que me está mostrando este comando? Me está diciendo que esa partición está montada sobre ese directorio que tiene sistema de archivo extendida 4 y que tiene estas opciones de montaje. Hay otro comando que yo utilizo harto, que es el comando df, y que me muestra todas las particiones que tengo montadas de una forma un poquitito más ordenada. Lo que no aparece aquí, por ejemplo, es el tamaño de la partición expresada en formato humano. Entonces a ese comando df yo le puedo agregar la letra H minúscula y esos bloques de 1 kilo los transforma ahora en tamaños entendibles por nosotros. Pero aún me falta el sistema de archivos. Le agrego la letra T mayúscula y de esa forma puedo ver lo que tengo montado. Y me dice que la partición dep SDB1 con sistema de archivo extendida 4 tiene un tamaño de 976 megas
Usados tengo 2.8. Disponible me quedan 9.18. 1% ocupado. Pero este montaje no resiste un reinicio. Al reiniciar la máquina, ese montaje va a desaparecer. Entonces, para lograr que el sistema operativo realice el montaje automáticamente después de haber arrancado el sistema operativo, debo modificar un archivo que se llama fstab. Ese archivo se encuentra al interior del directorio etc. Ahí está. Con eso voy a editar ese archivo. ¿Y con qué me encuentro? Me encuentro con el archivo modificado o creado durante el proceso de instalación del sistema. Y aquí tengo las 3 particiones que creó Anaconda durante el proceso de instalación. Una de las buenas prácticas de las que se recomiendan es tener en una sección separada los montajes hechos por el superusuario. De manera que si se produce algún error en el arranque respecto del montaje de particiones, sepamos qué fue lo que yo hice como usuario y poder corregir o comentar eventualmente alguna línea que haya colocado acá. La primera forma de montar una partición es usando el device node, es decir, el nombre de la partición. La clase pasada vimos que esto tenía 6 campos. El primer campo corresponde a la partición que quiero montar, dev sdb1. A continuación, o el segundo campo, corresponde al punto de montaje. Y dijimos que este lo íbamos a montar en part 1. El tercer campo corresponde al sistema de archivos. Dijimos que era extendida 4. El cuarto campo corresponde a las opciones de montaje. Dejamos las opciones por defecto. Y los últimos 2 campos generalmente van en 0, 0. El primero tiene la posibilidad de ir de 0 a 1 y el segundo 0, 1 y 2. Entonces ahí tengo una partición. Grabo. Ejecuto el comando mount espacio -a para forzar al sistema operativo a que vuelva a leer el archivo fstab y ejecute los montajes que allí están definidos. Hasta ahí no pasó nada, eso significa que está todo perfecto. Nos queda la segunda forma de montar una partición, que es la partición 2. La voy a formatear. mkfs -t, esta vez vamos a decir que va a ser extendida 3. El block size lo voy a dejar por defecto, entonces no lo menciono acá. La etiqueta tampoco la voy a poner acá para mostrar cuál es el comando con el que yo modifico ese atributo del disco. Y lo que voy a formatear es el dev sdb2. Formateado, el comando e2label de una partición me indica cuál es su etiqueta. Como no tengo nada, le voy a poner a esta como etiqueta
Partición 2. Si vuelvo a ejecutar el comando de 2label, ahora me dice que esa partición se llama partición 2. Eso significa que en el archivo fsetup puedo montar esta partición ocupando la etiqueta, que sería la segunda forma. Le digo que la unidad que voy a particionar es esta que se llama partición 2. Este lo voy a mover para que quede ordenadito. Ese debe estar montado en un directorio que se llame par2 con sistema de archivo extendida 3, opciones de montaje por defecto, cero, cero. Grabo esto, ejecuto otra vez el part probe, el mount-a, y si ustedes recuerdan, el directorio part2 no lo he creado. Al ejecutar el comando mount-a, me va a reclamar que el punto de montaje no existe. Entonces es una forma de recordar si está todo bien allá adentro. mkdir par2, vuelvo a ejecutar el comando mount y esta vez no hay ningún error. Ahí tengo la segunda forma de cómo se monta una partición. La tercera forma es utilizando el identificador único de la unidad, algo así como un número de serie de la partición. Una vez que se ha formateado, ahí aparece esa especie de número de serie. Entonces, voy a formatear mkfs -t. Vamos a decir que el sistema de archivo de este va a ser xfs. ¿Cómo? Perdón, no te entiendo. ¿Los sistemas de archivos XFS? Es el sistema de archivos por defecto que tiene Red Hat 7. ¿Y extendía cuánto? Ese era de Red Hat 6 por defecto. Entonces aquí vamos a decir que la partición es la de SDB3. Una vez que he hecho eso, necesito encontrar ese numerito, el UUID de la partición. Para eso existe un comando que se llama blkit que me muestra esa etiqueta. Le doy la partición o el disco si quiero, la partición 3, y me muestra el identificador de esa partición. Perdón. Eventualmente podría decirle que me muestre todos los identificadores de las particiones que están en el disco SDB. Y ahí las mostraría todas. ¿Qué es lo que hago con esta? Selecciono todo esto que dice aquí UUID, le doy la orden copiar con el botón derecho del mouse, edito el archivo fsetup y aquí al final le doy botón derecho, pegar, y ahí tengo la tercera forma de identificar el disco. Esta la vamos a dejar en part 3. El sistema de archivo era
XFS, las opciones de montaje por defecto 00, y ahí tengo las tres formas de montar una partición. Le doy control X, le digo que sí voy a guardar los cambios, y si yo hago un reboot, el sistema operativo va a leer ese archivo durante el proceso de arranque y automáticamente va a dejar montadas las tres particiones. Dime. No es necesario, no molestan. No, tampoco. Y ahora, muchachos, si ejecuto el comando df, ahí están las particiones SDB1, SDB2 y SDB3 montadas durante el arranque de forma automática. Voy a parar el video acá.